Después de que hemos celebrado Pascua el domingo pasado, que estuvo nuestro amado hermano Ariel, el domingo anterior iniciamos una serie cristológica viendo los atributos de Cristo, viendo su obra, entendiendo lo que es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Muchas veces algunas personas dicen, ¿ustedes son evangélicos? ¿Ustedes son una iglesia evangélica? Si no seríamos evangélicos, no seríamos cristianos. Porque somos evangélicos porque creemos y predicamos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y yo titulé este mensaje, Después de la oscuridad vino la luz. Y así como el domingo pasado y el anterior estuvimos hablando sobre el Evangelio, sabemos que el Evangelio es Jesús, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y el día de hoy quiero hablar sobre la resurrección de Jesús. ¿Y por qué es importante hablar de la resurrección de Cristo? Es importante hablar de la resurrección de Cristo porque la resurrección lo es todo. Tal vez algunos pueden tener dudas, tal vez algunos tienen preguntas, tal vez algunos dicen, bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hablar de resurrección significa que alguien que está muerto vive, que ahora está vivo, que ha pasado de muerte a vida, que ha venido de la muerte a la vida nuevamente. Eso es resurrección. Ahora, ¿es importante la resurrección? 100%. Porque sin resurrección no hay cristianismo. La resurrección lo es todo. Imagínese que en los tiempos de Jesús se invirtió mucho dinero y tiempo para encontrar el cuerpo de Jesús. Y si el cuerpo de Jesús habría aparecido, y si habría un cuerpo, y si habría unos restos de Cristo, sus huesos, si eso existiera, mi hermano, usted está acá perdiendo su tiempo. Porque si Cristo no resucitó, entonces todo el Evangelio es mentira. Si Él hoy no está vivo, físicamente, corporalmente, con la posibilidad de comer, de beber, de llorar, de sentir, ser una persona 100% humana, entonces todo es una mentira. Por eso es muy importante. Yo dije hace 2 domingos atrás, nuestra fe y esperanza están a partir de ese día, del día en que Jesucristo resucitó. Y vamos a ver algunos aspectos de la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante? Vamos a ver algunos aspectos históricos. Yo justamente hablaba con Eliel estos días y le decía, esto es fascinante hablar de la resurrección. Yo muchas veces he hablado de la resurrección de Cristo, he predicado hechos
expositivamente, pero entrar a una profundidad de la resurrección es hermoso, porque uno empieza a darse cuenta de tantos aspectos que a veces uno muchas veces lo da por asentado y lo pasa por alto, pero qué lindo es cuando uno puede frenar por un momento. Y como cuando fueron los fariseos a Pilato y le dijeron: mira, este falso hombre dijo él que va a resucitar, y no queremos, obviamente sabemos que eso no va a pasar, pero no queremos que esto se llegue a ser un espectáculo, que sus discípulos roben su cuerpo y hagan de esto algo mucho peor. Entonces Pilato mandó a la guardia a proteger la tumba. ¿Cómo eran las tumbas? ¿Cómo era la tumba de Arimatea que él había contratado cerca de Getsemaní, del Gólgota? ¿Cómo era esa tumba? ¿Cómo estaba hecha? Y dice que fue la guardia y sellaron la puerta. ¿Qué significa eso del sello? Cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto. Pero si podemos mirar un poquito más y darnos cuenta que el gran porcentaje de la predicación apostólica era referente a la resurrección. El evangelio se centra en que este hombre humano, divino, encarnado en una vida humana, que nació como usted y yo, verdaderamente de una mujer que lloró, que fue amamantado, que le cambiaron los pañales, que es Dios en persona, que vivió una vida sin pecado, que entregó su vida para el perdón de nosotros, que murió en la cruz y murió verdaderamente bajo la fuerza y la tiranía del Imperio Romano, que eran expertos asesinos, que clavaron una lanza en su costado, que esa persona al tercer día se levante. Eso no es poca cosa. Escuchaba hace unos días a un teólogo decir: ese día de la resurrección el universo entero cambió. Fue algo sumamente importante. El reino de los cielos se hizo realidad. La verdad de Dios, toda la proclamación del evangelio. Por eso era importante. Por eso Jesús le dijo: ustedes quieren señales. Señales no tendrán, solamente una sola, que es la señal de Jonás. Ustedes saben cuál es la señal de Jonás. Que él estuvo en la panza del pez por 3 días. Jesús lo que le estaba diciendo era que este cuerpo va a ser mutilado, va a ser destruido, pero que Él tiene poder, porque Él es Dios, de entregarlo y volver a tomarlo, y al tercer día levantarse con poder y proclamar la victoria para que todos sus hijos también sean resucitados. No es poca cosa, mi hermano. Creer en la resurrección. Wow. Por eso encontramos en el libro de los Hechos que Lucas habla y dice que estuvo 40 días Jesús. Después de resucitado, estuvo 40 días hasta que fue llevado a la presencia de Dios,
ascendió a los cielos. Ahora, ¿por qué fue necesario esos 40 días? ¿Por qué era necesario que Jesús al resucitar? Hermanos, recuerden que sus discípulos tenían muchas dudas. Muchas dudas. Amén. Por eso el apóstol Pablo habla tanto de la resurrección. ¿Y saben por qué Pablo habla mucho de la resurrección? Porque lo que a él lo convierte es la resurrección. Él se convierte por encontrarse con el Cristo resucitado. Él conoce a Cristo resucitado. Un hombre completamente lejano a Dios se encuentra con la resurrección y su vida nunca más vuelve a ser la misma. Mire si la resurrección no es importante. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, y lo invito a que vaya al capítulo 15, versículo 13, que había algunos que no creían en la resurrección, que había algunos que no creían que los muertos resucitan, que eso es imposible, que eso no va a ocurrir, que eso no ocurre. De repente, Pablo le dice en 15:13, y vamos a leer bastantes pasajes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos convence de pecado, es la que nos santifica, es la que nos ministra, es la que nos abre el entendimiento, el corazón y nos renueva. Amén. Así que tenemos que leer mucha palabra de Dios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces, vana significa vacía, vana es entonces nuestra predicación y vacía es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, hermano, entonces todo lo que nosotros decimos, hacemos, creemos, vivimos, entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo estamos haciendo? Porque yo quiero tener una convicción de eternidad, una convicción de que algo va a ocurrir. Hermano, nadie resucitó. Mahoma no resucitó. Buda no resucitó. Confucio no resucitó. Ninguno de los grandes hombres resucitó. Solamente las Escrituras dicen que Cristo resucitó, que Él murió y volvió a la vida. No tuvo una muerte súbita y después volvió a vivir. A veces tenemos conceptos muy errados de lo que es la resurrección. Un día me acuerdo, estaba predicando y dije, ¿quién es la única persona que resucitó? Y una persona me dijo, Walt Disney. Sí que somos brutos. Hermano, Pablo dice, si no hay resurrección, es todo vano esto que estamos haciendo. Y mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Lucas, asociado de Pablo, médico, él sabía bien cuando alguien estaba muerto, ¿no? Él entendía bien la muerte. Hermano, en ese tiempo no era como ahora, amén. No había drogas que te puedan sostener en un estado de coma. Ahí la muerte era muerte. Y la muerte era algo muy común y la gente se moría muy fácilmente. Los estándares de vida eran aproximadamente 30, 35 años, 40. Más de eso no vivía la gente.
Había una gran tasa de mortandad infantil, cualquier enfermedad. Hoy nosotros le tenemos miedo al dengue, le tenemos miedo al COVID. Hermano, antes cualquier cosa te mataba. El agua era un factor muy severo de mortandad. El agua era muy contaminada, la gente vivía muriendo por diferentes tipos de enfermedades. Tremendo. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1, y dice, en el primer tratado, Teófilo, este es a quien está dirigido, Lucas le escribe a Teófilo, le dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitativas, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó a que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, si volvemos de vuelta a Corintios, Primera de Corintios, recuerden que Pablo dijo, si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación. Entonces Pablo, en el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, después de lo que hemos leído sobre lo que Cristo hizo durante esos 40 días cuando Él resucitó, dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recuerden que esto Él lo recibió ¿de quién? De Cristo mismo. Él fue instruido por el mismo Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme, esto es importante, ¿a qué? A las Escrituras. Las Escrituras narran desde la antigüedad que el Mesías, que el Cristo, que vendría, moriría y sería levantado de la muerte al tercer día. Eso enseñan las Escrituras. Entonces Pablo dice que las Escrituras dicen esto, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Se imagina eso? Acá hay un testimonio de 500 personas, hermano, entrando en un éxtasis. Habían tomado algún tipo de alucinógeno y los 500 a la vez están viendo a Jesús resucitado. Eso no ocurre. Eso no puede ser una visión. Eso no puede ser un éxtasis. Eso es algo real. Y nos encontramos aquí con el testimonio de los apóstoles, con el testimonio de 500 personas. Y dice Pablo, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Camino a Damasco se encuentra Pablo con Cristo resucitado. Amén. Eso es muy importante si nosotros podemos entender un poco el contexto y lo que eso significa haber resucitado. Pablo dice, escrito está, conforme a las Escrituras. Nosotros tenemos la evidencia de que Cristo ha resucitado.
Las Escrituras, uno pudiera pensar y decir, pero ¿qué evidencia nosotros tenemos de que eso es real? ¿Solamente porque está escrito en un libro? ¿Solamente porque alguien lo ha dicho? Y decía el pastor Sugel, ¿a quién le va a creer usted? ¿A un incrédulo escéptico del siglo XXI que dice que Jesús no ha resucitado? ¿O le va a creer a 500 testigos oculares que vieron y dan evidencia de que Jesús ha resucitado? Acá está la evidencia. La palabra de Dios es la evidencia. Nosotros creemos porque creemos en la Biblia, que es la palabra infalible, inerrante, inequívoca de Dios. Dios no se equivoca, y si Dios dice que su Hijo Jesucristo ha resucitado, Él ha resucitado, porque la Biblia así lo afirma. Hoy en día hay muchas personas que pueden decir que eso no es cierto. Hoy muchas personas pueden decir que no creen en eso. Pero la palabra de Dios, que no tiene comparación, mi hermano, sin límite, una palabra extraordinaria. Justamente empezamos este jueves con el estudio de introducción al Antiguo Testamento. Y estábamos viendo eso, lo fascinante de la Escritura, la evidencia de la Escritura, el tiempo que llevó la palabra de Dios, la cantidad de autores, el diferente tipo de lenguaje. Las personas no se conocían entre sí, miles de años de separación. Y la palabra de Dios está completamente amalgamada, unificada, perfecta, calibrada, única. Por eso es único este libro. No tiene precedentes. Y si la humanidad tenía duda, hermano, antiguamente la gente escribía y pasaba los escritos, y con el paso de los años nunca hubo un error, ni una coma, ni una tilde. Y durante muchos años se especuló con eso, hasta que un día unos pastores estaban pastoreando sus ovejas y encontraron unas cuevas y tiraron unas piedras ahí, y encontraron en el Mar Muerto las cuevas de Qumran, como se conoce, que encontraron unos papiros en unos jarrones, que fue el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX. Hoy en día esos papiros están en el Museo de Israel. Y esos papiros dan evidencia del libro del profeta Isaías. ¿Y sabe qué, mi hermano? Esos papiros que se encontraron, que tienen miles de años, son exactamente idénticos a lo que usted tiene en su Biblia. Pero bueno, tal vez algo parecido, tal vez un punto de error, una coma, ahí está el asunto. No. Nada. Completamente perfecto. Eso es Dios preservando su palabra. Y cuando Dios dice que su palabra es verdad, su palabra es verdad. Él no miente. Amén. Por eso era muy importante la resurrección de Cristo. Por eso cuando yo les contaba al principio, si usted va a Mateo capítulo 27, puede ver que ya esto de los escépticos, incrédulos, paganos, mundanos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, estaban ahí, siempre estuvieron, siempre estarán. Y dice en Mateo capítulo 27, versículo 62, dice: al día siguiente, lo tiene ahí la guardia ante la tumba, Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos
que aquel engañador, ¿quién será el engañador, no? Dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos sabían esto era palabra de Dios del Antiguo Testamento. Dice, manda pues que se guarde el sepulcro hasta el 3er día. Hermano, la cueva era en medio de una montaña donde se hacían huecos, no había puertas traseras. Tú no podías hacer túneles para escapar o algo secreto. Eran simplemente huecos en la montaña. Esos huecos era tedioso, trabajoso tener que hacerlo. Había que contratar gente especializada para hacer ese tipo de trabajo que valía muy caro. Solamente la gente adinerada podía tener una bóveda de esa manera para que cuando murieran sus restos descansaran de manera elegante en ese lugar. Bueno, ese no era el lugar donde los restos de Jesús descansarían, porque Él resucitaría. Así que simplemente sería un lugar temporal, mínimo, para el Señor. Y esos lugares mayormente se hacían unas gigantescas ruedas que eran meticulosamente trabajadas y encastraban, eran como puertas, porque cuando se ponía el cadáver ahí adentro, se usaban palancas y personas movían esa enorme piedra para sellar, para trabar el lugar y para que nadie más se meta. Quedaba ahí. ¿Quién va a ir a entrar a ver los restos de una persona? Ya estaba ahí, quedaba ahí, era el sepulcro, estaba ahí, la tumba. Y eso llevaba mucho dinero, mucho tiempo, mucha preparación, mucha gente. Ahora, estos fariseos estaban con temor y decían, manda a la guardia a que guarde ese lugar, dice, para que aseguren el sepulcro hasta el 3er día, solamente 3 días. Porque con 3 días es suficiente, ya se cae su engaño, su mentira. Él dijo que en 3 días resucitaría, después de 3 días ya listo, no hay más nada que decir. Ahí está el cuerpo de ese tal Jesús, está ahí. Dice, no sea que vengan sus discípulos de noche, que es lo que ellos harían, ¿no? Esa es la mentalidad malvada, y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tienen una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Ahora, hermano, ellos vivían bajo el imperio romano. Si el imperio romano mandaba a sellar algo, ese tipo de sellos se hacían con cera. Y eran sellos que ellos sellaban ese lugar, tiraban cera sobre la abertura y sellaban ese lugar con una marca, y eso no podía ser movido. Romper ese sello equivalía a la muerte. Vos rompías un sello romano y morías. Entonces no era poca cosa. Y encima le mandaron una guardia a proteger la tumba, sellada, cerrada y protegida, para que el que está dentro no salga. Miren si no era algo de suma importancia la resurrección de Jesús. ¿Qué dice las Escrituras? Que Cristo resucitó. Así dice la palabra de Dios.
¿Qué hicieron ellos? Más adelante usted puede leer que cuando ellos vieron que la piedra había sido removida, los guardias dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Sus vidas corrían riesgo. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Coimearon a los guardias, le dieron plata, le dijeron: no te hagas problema por Pilato, nosotros vamos a velar por ustedes, pero ustedes digan por todos lados. Ellos decían que los otros iban a decir por todos lados que Cristo había resucitado, y ellos dijeron: digan por todos lados que de noche ustedes se quedaron dormidos, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Hermano, otra evidencia, la evidencia de que Roma estaba bajo el cuidado de que esta persona no resucitara, ni de manera ficticia, ni de manera real, pero no había posibilidades de resurrección. Pero Cristo había anunciado que Él iba a resucitar. Y podemos ver esa evidencia, siendo que Roma y que los fariseos, deseosamente ellos anhelarían tener el cuerpo de un hombre que fue crucificado en la cruz, que dice ser Jesús, para dar evidencia que Él no resucitó. Pero eso no sucedió. El cuerpo no estaba. Él había resucitado. Las cosas empezarían a cambiar. Nosotros podemos decir: este cambio verdaderamente es un cambio radical. Un muerto ha resucitado. Hermano, las personas que podían ver eso, podían entender eso, esto no era simplemente decir que alguien había resucitado. Esto era una evidencia de que alguien había resucitado. ¿Es importante que alguien haya resucitado? Imagínese hablar de resurrección. Hoy pudiéramos hablar de resurrección y quizá la gente no le diera tanta importancia. Pero en los tiempos del Imperio Romano, sí. Porque el problema estaba ahí, en la resurrección. El problema era la resurrección. El problema era kurios, que en griego significa Señor. ¿Y por qué eso? Porque, hermano, recuerde que en ese tiempo el Imperio Romano dominaba el mundo existente. Y para que eso ocurriera, ellos necesitaban ejercer poder, dominio y control. Y por eso era sumamente la adoración y rendición hacia el César. El César era considerado el kurios. El César es el Señor del mundo. La gente, cuando hablaba del César, la gente creía que el César era un ser divino, un ser que resucita, un ser que tiene poder sobre la muerte. Él es el Señor gobernante y Señor de todo. Hasta ese día. Porque a partir de ese día, 500 personas, sus discípulos, empezaron a hablar de que un hombre llamado Jesús había resucitado de la muerte. Ese hombre que había resucitado de la muerte había sido aplastado por el señor Curio César. César, con toda su poderío y su fuerza, mandó a aniquilar, a matar y a destruir a un tal Jesús. Un tal Jesús que hoy no fue vencido según lo que dice la gente, sino que Jesús venció al César. Hermano, eso en ese tiempo era suicidio.
Hablar de resurrección era suicidio. Que Cristo venció la muerte. Hombres hablando de que Cristo derrotó al César, que ya hay un curios Señor por encima del César, un hombre que está por encima de la muerte, un hombre que tiene dominio sobre todo. Eso no es aceptable. Hermano, en el tiempo de Jesús, hablar de la resurrección de Cristo llevó en el primer siglo a más de 120,000 mártires a la muerte. La iglesia de Jesucristo recién estaba iniciando, estaba dando sus primeros pasos y en sus primeros pasos ya perdió a 120,000 seguidores. Porque la gente hablaba lo que no podía callar. La gente no podía callar la verdad de que Cristo había resucitado. Según las estadísticas actuales, hoy hablamos de discriminación, de perseguir a diferentes tipos de comunidades, comunidades judías, comunidades gay y diferentes cosas. Problemas étnicos, problemas de raza. Pero ¿sabe qué? A la fecha actual, los hombres más conservadores creen que más de 70 millones, casi 2 Argentinas, fueron aniquiladas, martirizadas, destruidas, aplastadas, porque creyeron en la resurrección. Creo que eso es otra evidencia. La evidencia de que un grupo de personas eran capaces de dar su vida por lo que vieron y creyeron. Hermanos, los apóstoles no solamente decían que Jesús había resucitado, ellos afirmaban esa resurrección con sus propias vidas. Sus propias vidas era el testimonio de que Cristo había resucitado. Ellos entendían completamente. Durante 40 días fueron ministrados por el mismo Jesús que resucitó. Y pudiéramos hablar de la resurrección un montón de cosas. Porque nosotros creemos que resurrección es irte al cielo. No voy a entrar en ese terreno ahora. Pero la resurrección, mi hermano, es vida nueva, un cuerpo nuevo, preparado para vivir en esta vida. Por eso cuando Cristo resucitó, mi hermano, Él les dijo: yo no soy un fantasma, denme de comer. Hermano, la vida de Jesús fue una vida normal cuando Él resucitó. Cuando Él hablaba normalmente, no hablaba del más allá. No decía: hola, discípulos. Ellos no entendían la resurrección, tenían temor. Jesús dijo: no, dame de comer. Porque de eso se trata la resurrección, mi hermano. Tal vez nosotros tenemos pensado que bueno, cuando morimos nos vamos al cielo. El cielo es temporal, mi hermano. Cristo quiere que vivas aquí y que reines aquí con Él. Y tu resurrección tiene que ver con tu cuerpo. Justamente el jueves hablábamos de eso. Que muchas veces la gente cree que cuando Dios me dé un cuerpo nuevo, ¿cuál será el cuerpo? Tiene la evidencia, mi hermano. Cuando Cristo resucitó, ¿era el mismo Cristo o era otro Cristo? Era el mismo.
sus mismos ojos, su mismo pelo, su mismo acento. Porque muchos dicen, ay, pastor, yo pensé que si Dios me iba a dar un cuerpo nuevo, dije, por lo menos esta vez la pego, dijo. Ya en la primera salí fallado, en la segunda, no, mi hermano, va a ser así, igualito a usted, el mismo, así. Porque muchos dicen, y cuando yo muera y vaya al cielo, ¿conoceré a los hermanos? Precisamente exactamente igual. Estarán los mismos hermanos ahí esperándote, con la misma cara así, que te esperan cada domingo, la misma, ahí. Amén. Eso enseña la palabra. Ahora, ¿podemos ver la evidencia de las Escrituras? ¿Podemos ver la evidencia de los testigos? ¿Podemos ver la evidencia de los apóstoles que ellos afirmaron la resurrección con su propia vida? Pero hay una evidencia más. Esta tal vez es la que me gusta a mí, porque yo no fui un testigo ocular. Yo no vi a Cristo resucitado. Yo no escuché a los apóstoles decirme que Cristo resucitó. Yo tengo la Biblia que fue escrita hace 2000 años. Pero usted sería capaz de morir igual que los apóstoles afirmando de que Cristo resucitó, Él vive. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es esa evidencia? Es una evidencia irrefutable. Una evidencia que hace 2000 años sigue dando sus frutos, mi hermano. Wow. Y es la evidencia interna. La evidencia interna. ¿Y cuál es esa evidencia interna? Y voy a decir algo que te va a dejar pensando. Y te vas a ir a tu casa a pensar. ¿Cuál es esa evidencia interna? En que usted y yo, mi hermano, no seremos resucitados. Ya estamos resucitados. Esa es la evidencia interna. Si tú no tienes resurrección, tal vez no física, pero tienes resurrección, tienes una vida nueva. Tú pasaste de muerte a vida. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, algún día va a venir a mi vida. Algún día me resucitará a mí. O la Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, el mismísimo Espíritu Santo, mora dentro mío. Si mora dentro mío y resucitó a Cristo y ese mismo poder lo levantó de la muerte, ese mismo poder también con el que resucitó a Cristo me resucitó a mí para una vida nueva en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, y con esto termino. Romanos capítulo 6. ¿Pero esto lo dice usted, pastor? Mire que digo muchas cosas yo, pero esas no importan, lo que importa es lo que dice la Biblia. Dice Romanos capítulo 6, muertos al pecado, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, cuando Cristo murió, no murió de palabra, de palabrita, no, murió de verdad.
Cuando Cristo murió, ¿sabe quién murió ahí? Usted. Usted murió con Cristo. Buenísimo. Morimos a nuestros pecados, nuestra pasada manera de vivir. Listo, morimos. Bueno, ahora hay un tema, que Cristo al tercer día resucitó. Bueno, es que a mí me falta un pedazo todavía entonces. Yo morí con Cristo. Porque todavía me siento medio muerto a veces, ¿viste? Que no tengo ganas de vivir, que ya no sé si irme, quedarme, no sé qué hacer de mi vida. Pero dice que si morimos con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, bien. Entonces, si Cristo murió, es porque Cristo resucitó. Si Cristo resucitó es porque Él murió. Entonces, si nosotros resucitamos, si Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, acá está. Así también nosotros andaremos en una resurrección. Resucitaremos algún día cuando nos moramos. No dice eso. Así también nosotros andemos. Tiempo presente. ¿En qué? En vida nueva. ¿Y qué es esa vida nueva? Vida de resurrección. Y si le queda alguna duda, le invito a Colosenses, para los que tienen duda. Por eso, mi hermano, la vida cristiana es una vida de evidencia. La vida cristiana es una vida de evidencia. Un cristiano da evidencia de esta resurrección. ¿Y cuál es la evidencia? De que hay una nueva vida. La persona, mi hermano, es como el que está embarazado. La que está embarazada. Aclaremos, ¿no? Por las dudas. La que está embarazada. Esa persona tiene una panza grande. Y adentro de su panza hay un ser. Está vivo, está muerto y en algún momento va a nacer a la vida o ya está vivo. Ya está vivo. Ya es una persona. ¿Vio los abortistas que no reconocen? Ya hay una persona, mi hermano. Y esa persona que está ahí todavía no se manifestó lo que ha de ser, pero ya es una persona. No podemos ocultar eso. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis, ¿qué dice? ¿Cuántos resucitaron acá? Yo, pastor, sigo acá todavía. ¿Cómo voy a resucitar? Entonces la Biblia dice una mentira. Dice, ¿habéis resucitado con Cristo? Ahora, si usted es cristiano y usted cree en Jesús y usted confía en Jesús, entonces usted ha resucitado. Entonces, si usted ha resucitado, ¿qué hace viviendo del pasado? ¿Qué hace viviendo de las cosas del pasado? ¿Qué hace viviendo de su vieja vida? ¿Qué hace poniendo su preocupación en las cosas del hombre, en lo temporal? Si usted ya tiene una vida nueva, una vida eterna, hermano, cuando Cristo resucitó, Él 40 días habló del reino de Dios, porque eso es lo que nos compete a nosotros, los que hemos resucitado. ¿Y qué dice la palabra? Si habéis resucitado con Cristo, buscad el plan, la ayuda. O dice, buscad las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné tu mirada en el país,
en el gobierno, en la familia, o poné tu mirada en las cosas de arriba y no, y sí. Poné tu mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto, ya estás muerto al viejo hombre. Y vuestra vida nueva está escondida en Cristo Jesús. Todavía no se ha manifestado, pero ¿sabes qué? Según los testigos, según la palabra, según el testimonio interno, esa vida nueva ya está en ti. Tú no tendrás vida eterna. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 29, 30. A los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, glorificó. No dice glorificará, glorificó. Ya está. Entonces, si ya está, solamente el momento de mi muerte será, por eso Cristo venció la muerte. O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Será simplemente una transición de esta vida a la nueva que ya Cristo me dio por medio de la resurrección. Amén. Padre,